usted se graduó como doctor en medicina en 1963, ¿sí? Donde comenzó usted a ejercer la profesión. Seguida de la pregunta, bueno, ¿qué destaca de sus inicios en la profesión? Yo tenía idea desde joven, desde muy joven, tenía idea de, dentro de la medicina, dedicarme a la docencia, a la asistencia, es decir, al ejercicio profesional ciertamente, pero también a la docencia. Entonces, durante el primer año después de haberme graduado, yo no ejercí la profesión ni abrí consultorio, sino que me dediqué a preparar el concurso de oposición. Era de oposición y méritos, sí, pero en aquel momento los méritos eran pocos. Entonces preparé durante todo ese año, de mayo del 63 a mayo del 64, preparé el concurso para ser grado 2 de la carrera docente. Bueno, una vez felizmente ganado el concurso, empecé ahí sí a trabajar en el Hospital de Clínicas, en la clínica del profesor Herrera Ramos en esa época, que para mí fue uno de los maestros más recordados, Herrera Ramos, y también en la consulta mía, ¿verdad? El consultorio mío. ¿Tuvo entonces como mentor al señor Herrera Ramos o qué tipo de persona fue que lo inspiró a dedicarse también a esta noble profesión? No, Herrera Ramos lo empecé digamos así, a frecuentar, a tratar y a aprender muchas cosas con él cuando yo ya era graduado y ya había ganado el concurso. Es decir, que era ya más grande, yo ya no era tan... En realidad la vocación mía empezó de chico y empezó en forma totalmente personal. Me gustó desde chico la idea de ser médico, de atender enfermos, de ayudar a la gente dentro de la medicina, ¿no? Porque se puede ayudar a la gente de muchísimas maneras, pero esa manera me gustaba. Yo tenía ganas de ser médico. Y bueno, y así fue. Empecé a estudiar medicina, estudié toda la carrera, me gradué y después preparé el primer concurso, que son varios después, ¿no? Pero el primer concurso, que fue el concurso para grado 2, se llamaba en aquel momento jefe de clínica, ahora ese nombre no se usa más, ahora se dice distinto, pero bueno, me gradué y ahí empecé a trabajar en el Hospital de Clínicas. Ahora, ese mismo tiempo, si me permite, yo hice otro concurso que era la continuación de 2 concursos previos de la época de estudiante, o sea que este sería el tercer concurso del Ministerio de Salud Pública independientemente del concurso en la Facultad de Medicina. Estos 3 concursos de salud pública me permitieron, sobre todo el tercero, que era ya médico de asistencia, me permitieron empezar a trabajar también en el ministerio. Entonces, en el ministerio yo trabajaba de noche en la ambulancia, con la urgencia, y de esa manera no coincidían los horarios con el cargo mío de Facultad de Medicina, que era toda la mañana. Y tenía el trabajo de la mañana, el trabajo de la noche, y en la tarde, como si fuera poco, porque la noche no eran todas las noches, era una noche cada 4, cada 5. En la tarde empecé a trabajar en el sistema mutual, que allá en el Uruguay es una cosa muy extendida y en aquella época era muy importante, ¿no? Y de mucha jerarquía también, sí. O sea que trabajé desde el principio mucho yo. Sí, efectivamente, doctor. Bueno, y yo pasaría a una segunda pregunta, que es, usted realizó 2 especializaciones en los primeros 11 años de su profesión, una en medicina interna y otra en endocrinología. ¿Dónde llevó adelante estas prácticas profesionales? El concurso de medicina interna, el primer concurso de clínica médica, es ese que me llevó a trabajar con el profesor Herrera Ramos. El segundo lo hice unos años después, porque esos eran cargos, todos esos cargos son a término, son por 3 años y se acaba. Entonces yo, mientras preparaba el siguiente concurso de clínica médica, hice el curso de especialización en endocrinología y preparé el concurso para grado 2, pero de clínica endocrinológica. La razón es una razón de tipo personal, familiar. Si bien siempre me gustó mucho la medicina en su globalidad, la medicina interna, que sería como una medicina general llevada a un grado más, digamos así, más académico y más docente, ¿no? Pero me interesaba dejar un poco tanta, porque la actividad del médico internista es una actividad realmente desordenada. Hay muchas, a toda hora hay que estar dispuesto a una cosa, a otra, sobre todo en el sistema
sistema de aquel momento que la urgencia se integraba a esto. Después aparecieron los médicos intensivistas y entonces alivió mucho. Pero como yo tenía demasiada actividad, yo no podía dedicarme mucho a la medicina interna. Entonces hice esta especialidad, la endocrinología, que era una especialidad y sigue siendo en cierta forma una especialidad sin angustia, como yo digo, una especialidad más ordenada, más prolija, de consultorio y en fin, digamos así. Pero yo siempre seguí con la docencia, ¿no? Fue docencia primero en medicina, después en endocrinología, siempre la docencia. ¿Qué tipo de campañas de salud promovió o fue partícipe durante su tiempo? Sobre todo, sí. Sobre todo siendo endocrinólogo, ya endocrinólogo. La graduación como endocrinólogo vino después porque inicialmente no existían los posgrados legales, digamos, no existía el cargo de posgrado, el curso de posgrado no existía como un título, se estudiaba para tener, digamos, el conocimiento. Cuando vino el título de posgrado, que me lo concedieron por competencia notoria, se llamaba, porque yo ya era docente en la facultad de endocrinología. Ese tipo de actividad me llevó a participar sobre todo en movimientos vinculados a la diabetes, que siempre fue una especie de oveja negra en muchos aspectos de la medicina en aquella época. Yo hablo de aquella época como si fuera un siglo atrás, no tanto, pero hace años, ha cambiado mucho, desde la década del 60, 70 ahora, ¿no? En aquella época la medicina, sobre todo la endocrinología y especialmente la diabetes, estaba bastante simplificada, o por lo menos no desarrollada bien. Si bien habían grandes personalidades en la diabetes en aquel momento, pero no tenía una expansión a toda la docencia y a todas las clínicas, ¿no? Bueno, es el trabajar en la diabetes, en la Sociedad Uruguaya de Diabetes, que fui de los primeros que la fundó, ¿no? Fui el primer, me parece decir, el primer presidente. Y bueno, pero todo eso fue una campaña que siempre siguió esa. Después yo durante los últimos años trabajé mucho en el problema de los niños con retardo del crecimiento, de la estatura, ¿no? El crecimiento corporal, estatural. Son dos temas, ¿no? Dos temas, pero yo me dediqué sobre todo a la docencia y a la asistencia médica, mucho menos que a lo que podríamos llamar ahora medicina social en el plano organizativo, ¿no? Yo era un médico de asistencia, yo era un médico de ver enfermos, muchos enfermos. Usted, como mencionó bien, fue docente desde muy temprano en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de sus años como docente en esa institución? Sí, hay un viejo aforismo que dice, ¿verdad?, que enseñando se aprende. Y yo enseñando aprendí, primero porque tenía la obligación de estudiar mucho, después ya teniendo el cargo para poder enseñar correctamente. Pero además, en el estricto sentido de la palabra, enseñando se aprende a enseñar. La facultad, como la universidad, no tenía cursos de pedagogía, no hay cursos de pedagogía. Bueno, algunos decían los ponchazos se enseñaba, lo cual, no sé si era un ponchazo, pero por lo menos se enseñaba de acuerdo al criterio personal. Entonces, yo siempre me interesó mucho hacer bien la parte docente, hacer la parte docente en el doble sentido, lo que es técnico, digamos, y lo que es académico y lo que es técnica pedagógica, ¿no? Tanto que hice un curso con un norteamericano que estuvo en Montevideo y realizó cursos largos, no largos, pero muy intensos, de pedagogía médica. Bueno, eso me sirvió mucho, mucho. Eso es una cosa que yo diría que aprendí a enseñar mejor. Segunda cosa, porque a mí siempre me gustó enseñar y yo ya de estudiante había tenido en forma honoraria un grupo de prácticas de fisiología, con perritos, con ratitas, con todo eso que enseñaban. Bueno, pero después aprendí mucho más, ¿sí? La otra cosa que aprendí muchísimo es a tratar con estos muchachos jóvenes que eran mis futuros colegas y que fueron después con los años
como decía, Rodó decía, los que me venzan con honor en vosotros, ¿no? Pero los que estuvieron a mi altura y después con los años ahora han llegado más que yo, porque yo después me vine para Italia, después de haber terminado toda mi carrera, pero ellos están ahora en plena, digamos así, en plena efervescencia profesional. Entonces aprendí mucho con mis alumnos y además aprendí el trato, digamos así, personal. Yo me hice muy amigo de muchos de ellos. Con muchos de ellos seguimos la amistad todavía, ahora por estos medios audiovisuales, por estas cosas, porque ya, por teléfono, ¿no? Porque ya estamos muy lejos. O sea que yo aprendí mucho con la docencia y soy siempre muy feliz en la docencia. Perfecto. Un poco eso contesta la cuarta pregunta, que bueno, ¿qué valores y conocimientos son fundamentales para una persona que trabaja en el sistema de salud? Entonces, más allá de su experiencia como docente en la Facultad de Medicina, ¿quiere destacar algún otro valor o conocimiento esencial que haya adquirido y que sea fundamental para el sistema de salud? Como los primeros conocimientos profesionales técnicos. Durante el ejercicio profesional, un médico que se respete y que respete a sus pacientes y al entorno de salud tiene que estar lo más al día posible. Tiene que estar, en italiano se dice aggiornato, digamos, puesto al día. Tiene que saber lo que se está haciendo en el mundo, lo que se puede hacer en el ambiente donde uno vive y donde uno actúa. Consiguientemente, hay que seguir estudiando. Esa es la primera cosa que, digamos así, para mí es fundamental. La segunda cosa es, para seguir estudiando y aprendiendo, no dejar de ir a congresos. Yo fui a congresos y organicé congresos en Montevideo de la especialidad, pero congresos en el extranjero, congresos latinoamericanos, congresos rioplatenses, congresos mundiales, muchas veces viajé. Yo creo que tengo algo así como 31 viajes a Europa. ¡Wow! O sea, mucho intercambio de conocimiento. Pero era un congreso, yo iba al congreso y volvía, me quedaba poquito, ¿no? No era que uno se abandonara todo lo de la actividad y me quedara un mes de paseo. Yo realmente no conozco mucho como turista, pero viajé para congresos muchas veces. Eso es la segunda cosa. Y la tercera cosa que me parece que es fundamentalísima es aprender el respeto a todos. El respeto al enfermo, el respeto a la familia del enfermo, que muchas veces es descuidada, la pobre familia del enfermo que está sufriendo tantísimo y que no se lo muestra ni al enfermo ni a los médicos. A veces a los enfermeros le puede mostrar su angustia, pero al médico en general no le muestra mucho. Bueno, el respeto al enfermo, el respeto a la familia del enfermo, el respeto a todo el personal de salud. Pero el personal de salud merece todos los respetos, no porque en este momento está muy jerarquizada la carrera de nurses, pero en otra época no eran tan importantes, en muchas salas no había nurses, había solo enfermeras y merecen todo el respeto. Digo, ese tipo de atención a la gente, tratar a la gente. Alguien me ha dicho que yo era un médico demasiado callado y demasiado serio. Traté de corregirlo, no sé si lo logré, pero digo, la seriedad a veces no implica que uno no sienta en el corazón muchas ganas de ser amable con los otros. Y bueno, espero que se haya visto que en el fondo yo quería a la gente, ¿no? La quería, yo los quiero porque, permítame que se lo diga, porque los veo que son como hermanos míos, porque somos hijos de Dios. O sea que los tengo que querer mucho, ¿no? A todos. Bueno, sí, te he respondido. Excelente, doctor. Muchas gracias por la sinceridad de esa respuesta. Yo ahora pasaría a una segunda fase de esta entrevista que tiene que ver con su rol como fundador del Centro de Ciencias Biomédicas, por lo cual la primera pregunta es ¿cómo y en respuesta a qué surgió la idea de fundar el Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo en el año 2000? La Universidad de Montevideo ya tenía algunos años de carrera, ya tenía algunos años de carretera, vamos a decir, ¿no? Y en el año 99 yo fui invitado, me plantearon la posibilidad de organizar alguna cosa en el área de la salud. Esto significó empezar a pensar, ayudado ciertamente por las autoridades de la universidad y por amigos, en fin, ayudado por otra gente, a pensar cómo podíamos organizar eso. En el año 2000, en marzo del 2000, yo terminé mi carrera docente en la Facultad de Medicina. Consiguientemente, yo pude comenzar una tarea docente en la futura
escuela de cosas de ciencias biomédicas, una escuela de medicina, ¿no? Empezar sin solapar, sin sobreponer, lo cual hubiera sido poco ético. Entonces yo terminé en marzo y esto empezó en agosto del 2000. Empezó entonces, primera parte de su pregunta, empezó por la inspiración y la invitación de autoridades de la universidad. Lo primero que hicimos, después de pensar todo eso, fue un curso que fuera fácil de hacer, porque hay que empezar por cosas fáciles, para que después crezca y vengan las cosas difíciles. La primera cosa fue un curso de ética médica. Se comprende de un curso de ética médica, es prácticamente un curso teórico. Entonces, como curso teórico, contando con la buena voluntad de tanta gente que pudiera intervenir, se hizo un curso que resultó ser un curso muy interesante, muy además llevado muy en serio, porque fue un curso largo. Se daban muchas sesiones largas, de mañana y de tarde, con lo cual se abordaron cantidad de temas. No creo que sea el momento de desarrollar esto, además usted debe tener seguramente los programas de todo esto, ¿o no? Correcto, correcto, doctor. Sí, entonces, bueno, pero este curso se llevó a cabo en el mes de agosto, empezó por ahí, por los primeros, no, antes de agosto, unos meses antes. Y en el mes de agosto se planteó empezar la primer línea docente del Centro de Ciencias Biomédicas, que no se llamó, ni se pudo llamar Facultad de Medicina en ese momento por razones, primero, que era una cosa que empezaba, y segundo, que era una cosa que no tenía suficiente estructura, suficiente extensión, suficiente amplitud como para poder entrar dentro de lo que la ley autoriza a llamar facultad. Bueno, entonces se planteó, primera cosa, un curso de medicina familiar. Para el curso de medicina familiar se pensó en invitar en lo posible a gente de mucho prestigio, de Uruguay, de Buenos Aires, de la Argentina, de mucho prestigio, con mucha experiencia docente, asistencial, gente de categoría, digamos así, humana y de buena preparación. Y bueno, y se pudo empezar entonces con el curso de medicina de familia, que fue el primer curso, digamos, de tipo curricular largo, para el cual se invitó además muchos uruguayos. Yo creo que no debo nombrar nombres porque los tengo todos en el corazón y en la cabeza, en la lengua, pero me parece, por olvidarme de alguno, ustedes los tienen todos, saben quiénes son. Todo el mundo agarró esto, lo tomó con mucho cariño, realmente con mucho afecto. Entonces, esa carrera de ese curso largo de 2 años, que daba un diploma ciertamente, y que era un diploma que jerarquizó en muchos lados para puestos, para cargos, para trabajar, porque se aprende también para trabajar, no solo para saber, ¿no? No podemos tener esa especie de manía patológica de querer saber, saber, saber. Un filósofo de la Edad Media, que era Tomás de Aquino, le llamaba ¿cómo se llamaba? Como decía, porque en latín, estudiositas. La manía del estudio, no tanto el estudio para que sirva, no para pedantería personal. Entonces, muchos de ellos siguieron actuando en la Universidad de Montevideo y en los cursos sucesivos, porque cada año empezaban nuevos alumnos. Después empezaron otros cursos, el curso de farmacología, el curso de radiología, curso de ginecología, cursos más cortos, más largos, según los programas. Y bueno, y la universidad sí siguió trabajando todos esos años, ¿no? Hasta que yo vine a vivir a Europa en el año 2012, eso siguió actuándose, ¿no? Con variaciones. Doctor, ¿cómo definiría su visión para el Centro de Ciencias Biomédicas en ese entonces? Yo diría como la visión desde el principio. Yo siempre pensaba en aquellos tiempos que el Centro de Ciencias Biomédicas era como un embrión, pequeñísimo, pero con un gran potencial de desarrollo y de crecimiento, como el embrión humano y el embrión de los animales superiores, y entre los mamíferos, por ejemplo. Pero hablemos del embrión humano, crecimiento y desarrollo, hasta después tener una vida autónoma y poder, digamos así, expandirse y desarrollarse en todas sus potencialidades. Pero esto en buena parte, a pesar de las dificultades del Uruguay, que las conocemos bien, las queremos, pero nos duelen. Además, a pesar de todas esas cosas, fue adelante y aparecieron muchos cursos, hicieron muchas cosas, pero siempre yo tuve la idea de mirar cómo iba el crecimiento. Y algunas épocas el profesor Brito, el que fue el rector en aquel momento, Mariano Brito,
de muy feliz memoria, yo le decía a Mariano Brito, yo tengo miedo que esto no crezca suficientemente rápido. Me decía, calma, calma, calma. Mucha razón, ciertamente las cosas no siempre crecen rápido en las cosas humanas. En los embriones humanos sí, si no crecen rápido hay patología. De modo que está bien, esto no era un embrión humano. Yo lo veía como si fuera, pero no es, ni era ni es. Y bueno, y después siguieron agregándose cosas como la revista de medicina, que permitió publicaciones muy numerosas de investigación, incluso de un rubro que se fue creciendo y fue creciendo. Los cursos que nosotros hacíamos, que no eran verdaderos cursos, eran unas reuniones de médicos con el doctor Lyford Pike, unas reuniones de médicos que hacíamos los lunes, los almuerzos de los médicos. Nos reuníamos, llegamos a ver como 30 o más médicos, una confitería nos regalaba, amabilísimamente, nos regalaba todo el menú para el buffet para todos los médicos que vinieran, y bueno, y hacíamos exposiciones de temas de interés médico, temas de ética, y además un acercamiento entre médicos, ¿no? Médicos con muchos ideales comunes, con mucha visión, digamos así, buena, ética, moral, ética, es lo mismo. Y bueno, ¿y qué diría ahora? Que ha seguido, yo sé que esto sigue, y yo me fui, pero tantas veces he pensado, lo he dejado como un hijo que lo abandoné, pero lo abandoné ya grande y en muy buenas manos, así que puedo darme por muy satisfecho. Yo hice lo que podía hacer hasta donde debí, donde pude. Después, yo tenía que venir a vivir acá porque las condiciones mías, familiares, eran venir a vivir acá, y acá estoy, y sí. Bueno, ha sido una gran hazaña, sin duda, doctor. Usted ya mencionó alguna de las personas que trajo para ser parte del Centro de Ciencias Biomédicas en sus comienzos. ¿Alguien más que quiera mencionar o destacar de quienes llamó para ser parte de este centro? Yo tengo miedo de olvidarme de algunos, ¿no? Y ciertamente me voy a olvidar, así que ya estoy pidiendo disculpas, sobre todo a los que me olvidé. Pero bueno, digamos así, por ejemplo, Marta Rago, la profesora Marta Rago, que estuvo a cargo de toda la organización y sobre todo de llevar adelante el curso de medicina de familia. El doctor Francisco Esteves, que llevó toda la unidad de farmacología, farmacodinamia, farmacoeconomía, que tuvo mucho en la universidad de eso, ese tema, los temas de los fármacos, de la salud, de la economía, de la farmacología, mucho tuvo y lo llevó muy bien el doctor profesor Francisco Esteves. Dos que ya fallecieron, que los quiero recordar, ya que estoy nombrando, era el profesor Antonio Calvo y el profesor Elvio Ceballos. Calvo era en neurocirugía y Ceballos en gastroenterología, que tuvieron su participación, su actuación en la docencia. Álvaro Vázquez Delgado, el hijo de Tabaré Vázquez, que nos llevó adelante durante, no sé todavía si está como docente, sí, bueno, entonces fíjese, está desde el 2001 yo creo que está, ¿no? En radiología, en radioterapia y todas esas cosas. Carlos Alveraglio, profesor también, Carlos Alveraglio, que ahora en estos tiempos últimos ha tenido participación también. Andrea Jiménez, que le ayudó tanto en farmacología a Esteves, y bueno, y otra gente en psiquiatría, el doctor Lyford Pike y otros, el doctor Pupo. Yo no sé, me estoy olvidando de muchísimo, perdón, porque me estoy olvidando, era tanta la gente, ¿no? Que por una u otra razón, lo cual significa que mucha gente del ambiente de la medicina, que era un ambiente en lo académico exclusivamente de la Facultad de Medicina de la República. Cuando yo estando en el extranjero me decían, ¿en qué universidad trabaja usted? Yo le decía, y en la única que hay en el Uruguay, la única, decía, era el único país del mundo, creo, por lo menos países, digamos, de cierto nivel, que tenía una sola universidad, con una sola facultad, y encima yo que era docente de endocrinología, que era el profesor de endocrinología, con una sola cátedra de patología, de clínica y patología de endocrinología, una sola, todo era uno solo. Entonces me dice, pero qué increíble, qué país chico. Digo, empezaron a aparecer más unidades, todas esas unidades fueron prácticamente al mismo tiempo, entonces se abrió un poco el abanico, el panorama, y los mismos médicos, que eran los mismos, todos graduados en la Facultad de Medicina, porque no había graduaciones en las otras, intervenían en una y en otra. Entonces se amplió no solo el panorama de ellos, sino el panorama de la medicina. Se amplió. Eso creo que es una cosa que la debo dejar como cosa que sigue, ¿no? Que siga, por favor, que siga. Y bueno, yo para cerrar un poco esta entrevista tan amena, me gustaría
preguntarle, cuando cerró su ciclo en el Centro de Ciencias Biomédicas, ¿cuáles fueron las palabras o consejos que dejó a quienes lo sucedieron en su cargo? Bueno, la confianza en mi fe en ellos, en mi confianza en ellos, ¿no? Primera cosa fundamental, entusiasmarlos para que siguieran, porque yo me iba y mi confianza tenía un valor ahora mucho más relativo, eran ellos. Con respecto a la doctora Rago, que es la que me sucedió, la profesora Rago para mí era como no solo una colega, sino una amiga, una colaboradora inmediata, conocía todas las cosas, teníamos reuniones muy frecuentes, casi semanales, digamos así, de ponernos de acuerdo en los temas importantes de organización. Entonces yo con la doctora Rago tenía una confianza tan absoluta que es como decir, no le tenía que decir nada, no le tenía que dar ningún consejo, no le tenía que dar nada. Desearle, pobre que ella ha tenido algunos trastornos de salud y eso, desearle que siguiera muy bien de salud, que siguiera adelante y que pudiera ser muy eficaz, como siempre fue, ¿no? Y bueno, y nada más, sí. Espectacular, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, por sus amables palabras, por toda su sabiduría. Y bueno, a partir de esta entrevista esperamos poder hacer una muy buena difusión de lo que es el Centro de Ciencias Biomédicas en sus 20 años. Bueno, muchas gracias.